Podemos ir iniciando nuestra sesión de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión de marzo de los diálogos de arquitectura y urbanismo. Hoy tenemos un invitado que ya no está nuevo en la casa. Con Juan Miguel tuvimos la oportunidad de contar con él en un rápido de diseño ya hace varios semestres. Pues nada, nuevamente darle la bienvenida a la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Siempre es un honor contar con estos invitados en nuestros diálogos. Les cuento que Juan Miguel Durán Vélez es arquitecto graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en arquitectura crítica y proyecto, diseñador y urbanista con más de 10 años de experiencia en diferentes proyectos de espacio público, equipamientos, vivienda y procesos urbanos integrales, también vivienda colectiva, unifamiliar, programas de mejoramiento de vivienda, y es profesor en arquitectura y urbanismo en diferentes universidades del país con ese enfoque también desde la investigación. Ha sido conferencista en diversos eventos de arquitectura nacionales e internacionales y es cofundador y asociado de Convite, que es esa arquitectura cooperativa, que pues más que tener a Juan Miguel, hoy tenemos todo eso, ese ejercicio tan bonito que ha venido teniendo con Convite, con arquitectura cooperativa, y me voy a traer a leer un poquito como de qué viene el Convite Arquitectura Cooperativa. En términos populares, aquí voy a ir dando acceso, ahí me perdonan. En términos populares, el Convite es el llamado a la acción colectiva para solucionar problemas y mejorar el vecindario. Representa prácticas de autogestión y autoconstrucción de toda la vida. Se podría plantear que con los convites se han construido un 80% del paisaje urbano de la ciudad de Medellín y posiblemente de las ciudades del país y Latinoamérica. Nos juntamos para estudiar estas formas populares de producción espacial, nos juntamos para hacer arquitectura, nos juntamos para hacer convite. Desde el 2017, ellos desarrollan, pues voy a hablar en plural, desarrollamos procesos creativos, exploran las formas espaciales de la economía solidaria, concebimos la arquitectura como el conjunto plural de procesos que reprendan algunas fuerzas colectivas, alguna fuerza colectiva, sea hegemónica o de resistencia, tejemos redes de acción para el intercambio de saberes de la construcción, para la gestión de recursos e intereses que mantengan viva nuestro imaginario que la arquitectura es cooperativa. Somos un conjunto interdisciplinario de profesionales organizados como empresa cooperativa, con la visión de ser la constructora de cosas pequeñas más grandes de Colombia. Por el momento hemos podido construir una pequeña e intensa historia de arquitectura con reconocimientos como el premio Nuevas Reglas en la 13ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo y Premio Social Engagement en Amodo Architecture Awards del 2024. Y justo pues esa investigación o ese título de esa presentación de hoy es Cooperaciones, Arquitecturas del Proceso. Entonces nos vamos a juntar para tomar una posición crítica, una forma colectiva que inquietamente se pregunte por las formas de hacer arquitectura en las primeras décadas del siglo XXI, desde la economía, ecología, geografías en Latinoamérica y las dinámicas tropicales. Tomar una posición crítica para comprender la novedad y la innovación, lo local y lo global, lo disciplinar y lo profesional, en el deber ser y qué hacer de la arquitectura contemporánea. Una posición que invite a juntarnos a cooperar para construir una visión compleja pero estimulante de hacer y pensar, comprometida con la promoción de las bondades de la disciplina arquitectónica a la diversidad de territorios que conforman Antioquia y Colombia. Y justo, pues desde Convite, desde esta arquitectura cooperativa, viene un manifiesto en proceso. Ya voy a terminar mi presentación para darle paso a Juan Miguel, y ese manifiesto en proceso tiene 10 puntos y creo que se conecta muchísimo con lo que estamos haciendo en nuestra escuela y estas reflexiones que nos vienen sucediendo, y es que la arquitectura es cooperación por naturaleza, la arquitectura es recursividad geográfica, la producción del espacio es una experiencia transdisciplinar, las formas son la inteligencia colectiva, el proyecto es fluido entre formatos, el diseño es construcción y la construcción es diseño, la creatividad es técnica, la técnica es memoria, el gesto creativo es escuchar
y el acto constructivo es documentar. Entonces ya no voy a hablar más y le damos paso a Juan Miguel. Nuevamente bienvenido. Y pues nada, aquí te vamos a estar escuchando. En el chat les voy a poner el acceso a un tablero para que durante la charla puedan ir poniendo allí sus preguntas para Juan Miguel y las discutimos al final de la sesión. Gracias, Natalia, y gracias a todos por llegar, por conectarse. Gracias a la facultad del Colegio Mayor, también por hacer esta plataforma y estos diálogos. Yo creo que cualquier esfuerzo que uno haga para promover la cultura arquitectónica hoy es oportuno, en una sociedad que todavía está muy desprovista de valor en lo que hacemos, ¿cierto? Con nuestras posiciones también como de ser y hacer arquitectura. Entonces, pues, mi nombre es Juan Miguel, como me presentaron, pero me dicen Panris. Así es como me conoce casi todo el mundo. Hay gente que ni siquiera sabe que me llamo Juan Miguel. Entonces, con plena confianza y para relajar un poco los nervios de compartir esta pequeña historia, pues me pueden decir, Panris, si tienen ahorita con las preguntas. Eso, entonces, voy a compartir pantalla. Ahí ya están viendo. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Listo. Pues, digamos que el foco de estudio, también lo que de alguna manera nos representa y nos estimula a la búsqueda, a la significación y también a la resignificación como de la cotidianidad que vivimos día a día como profesionales en un país como Colombia y en un vecindario como Latinoamérica, pues tiene que ver con las formas de las cooperaciones. Y eso porque nos interesa comprender cómo se hacen las cosas, cómo se establecen las verdades, o también cómo se establecen las aperturas subjetivas. Venimos de una generación que estudia arquitectura como en un contexto de una revolución de comunicaciones donde aparecieron las redes sociales y la web 2.0, pero también en términos locales, pues todo un fenómeno donde la arquitectura fue un gesto político que construyó o representó un discurso y una posición que le cambió pues como la imagen, y puso muchos temas que de alguna manera influenciaron como para que a algún punto grupos, gente ñoña y no ñoña, o gente muy nerd, o gente solo que es muy motivada, hiciera cosas y experimentara. Esto es un poquito, digamos que voy a compartir un contexto básico, y es que yo estudié arquitectura en un momento, 2004 hasta el 2011, donde esta ciudad, Medellín, se revolcó por completo en una construcción y una producción de parques, espacios públicos, equipamientos y toda una discusión que los políticos en su momento llamaban del miedo a la esperanza, que llamaban la mesa educada, que llamaban y que tomó forma y que denominaron urbanismo social. En eso, pues, habían unas cosas que eran muy determinantes en nuestro proceso de formación en el pregrado, y es una, el tema de la participación y de la arquitectura como política. Y la otra es que el concurso pues empezó como a volverse un formato donde democratizaban la participación. Entonces los jóvenes empezaron a tener como cierta posición también en esa conversación de construcción de ciudad y eso, pero también en mis primeros años de profesional
me tocó una administración que de repente cambió o siguió en esa energía como de hacer proyectos urbanos, de hacer proyectos de arquitectura, de entender la periferia, de hacer cosas y de experimentar y digamos que sumar un montón de convergencias institucionales para llegar donde nunca se había llegado y tener presencia y operación. Por ejemplo, como en las alcaldías de la Medellín por la Vida, donde se hizo el Parques del Río, donde se hicieron las uvas y donde se hizo el Cinturón Verde. En esas tres administraciones, pues, digamos que jóvenes que nos tocó ese momento de la manera más vehemente, pues siempre estuvimos preguntando por participación en la construcción de ciudad y fuimos muy críticos luego con las administraciones que vinieron y que de repente pues era un asunto más de render que de acción, de convergencia y de movimiento, pues como alrededor de la construcción de ciudad. Digamos que de alguna manera, pues entonces en estas últimas administraciones, pues hemos hecho más el papel de activistas. Pero simultáneo a esto, pues también hay todo un fenómeno cultural alrededor de las redes sociales y de los medios de comunicación, donde de repente el Internet o la web 2.0 se convierte en un medio alternativo que permite volver a reconstruir las maneras de cómo documentamos, cómo nos llega la información y volver a revisar un montón de cosas. Entonces, pues en este momento, pues yo era un estudiante que estudia arquitectura a partir de revistas y de libros y de bibliotecas y de referencias, pero también me tocó esa transición cuando empezaron a aparecer los blogs, cuando empezaron a aparecer las redes sociales, cuando a partir de los blogs y las redes sociales empezaron a planear cosas, cuando empezaron a hacer unos urbanismos, cuando se empezó a poner en duda o digamos que a manifestar de una manera mucho más en red las inteligencias colectivas o por ejemplo el asunto sobre el autor. Y de repente pues aparecen fenómenos como este que es la toma de la Plaza del Sol, con este urbanismo efímero que permitió que durante un mes... Andrés, vos estás pasando las diapositivas. Sí, no me ven. Ahí ya, se me había quedado como estático, no sé si nos pasó a todos. Ahí está proyectado completo. Yo no veo la pantalla completa. No, yo tampoco veo la pantalla completa. Yo tampoco. Se te está viendo solo el PowerPoint. Pero no estaba pasando, yo creo que lo podemos volver a... Yo estaba aquí súper encarretada escuchándote y no pasaba la... ¿Ahí están viendo? Ahora sí, ahí estamos viendo 2004, 2008, ahí es pantalla completa. Sí, ya, ahí, perfecto. Listo. ¿Ahí pasó? Sí, ahí estamos viendo Arquitectura Viva, colectivos españoles. Listo. Entonces, digamos que en esa revolución de la comunicación, pues de repente con todo este movimiento que estaba pasando en la ciudad, que participábamos en concursos, ya hasta dejábamos de estudiar por estar haciendo trabajo, por estar haciendo de todo esto, entonces también se hubo como una alcahuetería como entre profesores, alumnos, y eso, todo el mundo estaba súper activado. Y algunos de estos profesores que estudiaron en España, pues empezaron a traer mucha información, así como referencias como Fresh Madrid, Andrés Jaque, Isaskun Chinchilla, Uriel Fogué, como todo un montón de referencias que ya usaban el Internet para empezar a manifestar como su manera de hacer y pensar, y eso combinó y como que hizo un cóctel que nos estimuló bastante y se nos convirtió en caso de estudio. Y a mí específicamente, el tema de los colectivos, o cuando empezó a aparecer el término colectivo, pues me fascinó, y porque también como que de alguna manera me gustaba fastidiar mucho, digamos que a la gente más estructurada en términos también como de estrictos o medio dogmáticos, y por ejemplo encontraban estas nuevas formas de comunicación o de medios
que empezaban a usar el meme, por ejemplo, para hablar de arquitectura, y un poco del sentido del humor, pero también acolitado, digamos que por otras generaciones que promovían el sentido del humor, como Emilio Tuñón, como uno de los dispositivos para poder de alguna manera como aludir a los clientes, y como que decía que cada vez que algo tenía como cierto sentido del humor y sacaba una sonrisa porque iba por buen camino. Entonces, digamos que después del pregrado yo hice una maestría en crítica, y en esa maestría pues me dediqué a estudiar el fenómeno de los colectivos como una organización, como un fenómeno contemporáneo, donde yo también estaba involucrado, pero en ese ejercicio también de poder comprender como esas historias jóvenes, y de alguna manera también establecer los medios de comunicación como ese dispositivo de apertura subjetiva y esos posicionamientos disciplinares que permitían también diferenciar entre la disciplina y la profesión, ¿cierto? Digamos que de alguna manera esto toma también unas posiciones éticas y unas formas de hacer completamente diferentes a lo que hasta el momento se había hecho, digamos que como entender el proyecto como un asunto de un pedido y un cliente que me lo pide. Entonces me dediqué a estudiar y hice una colección también, como una actitud medio como de coleccionista también, porque empecé a contar un montón de blogs, más o menos unos 54 blogs, donde los mismos colectivos, arquitectas, arquitectos, arquitectes, personas pues como avatares también, que empezaban a hacer el ejercicio crítico, revisaban la historia y volvían a recontar por qué las mujeres eran la sombra de la arquitectura, o cuál fue el primer proyecto de participación, por ejemplo, en la escuela en las habitaciones de la Escuela de Medicina de Lovaina, o arquitecturas efímeras. Obviamente aparecía Archigram, y digamos que todos esos asuntos, como estos relatos rebeldes de la historia de la arquitectura, que no son como lo común que uno ve en las historias y en el pregrado cuando está estudiando, sino que son estas otras cosas. Entonces, claro, ahí en esos blogs aparecía quién fue como de los primeros, aparecía la historia, por ejemplo, el urbanismo táctico, o como esas primeras versiones, y todo eso que vemos hoy, que de alguna manera se normalizó y que hoy es tan fácil que una alcaldía lo haga, o que una fundación o una empresa de pintura pues promueva el activismo a partir también como de vender sus cosas. Pero digamos que el punto de quiebre ahí también es porque una revista que se llama Arquitectura Viva, que es la de los colectivos, la revista la 130 y la 145, creo que es, o 42, hace todo un atlas y una selección de colectivos de arquitectura, donde ella también, como la revista, como con su mirada muy de una curaduría muy exquisita, y como tomando cierta posición, pues define qué es y qué no es en colectivos, y tiene pues unos textos muy interesantes. Pero lo que hace es que todos estos medios de comunicación, todos estos blogs y todo eso, se vayan contra ella y activen una conversación para poder como justificar, o de repente hacer como una reconocimiento también a una cosa mucho más expandida, que más allá como de las que ellos habían definido. Entonces también pues como en esa dinámica, en ese tirijale de lo que es y qué no es, o lo del pasado y el presente, pues también uno empieza a encontrar como unas manifestaciones muy interesantes, donde, por ejemplo, los colectivos de arquitectura no les interesaba hacer la novedad o quítate tú para ponerme yo, sino más bien reivindicar una posición disciplinar que permitía acercarse a la arquitectura, digamos que más como el medio para catalizar cosas que como un fin para determinar o para llenar la vanidad profesional. Y en esto pues empiezan a hacer las referencias, donde también aparecen esos clásicos de toda la vida, como Walter Gropius, o Abloss, o Le Corbusier, o Mies van der Rohe, pero pues también aparecen otros como Archigram, o aparecen movimientos, poetas como el nombre colectivo, pero a la final no sabe uno quién es o quién no es, o Shigeru Ban con las experimentaciones con el material,
y con el cartón. Entonces también de alguna manera en esto pues permite establecer una relación con la disciplina, con la arquitectura, donde un libro es tan importante como un detalle constructivo es tan importante como comprender que se puede construir con tela, con plástico, con reciclaje, con cartón, y que no solo es el cemento y el vidrio, y también hacer una página web, hacer cartografías, y bueno, una cosa mucho más expandida que permitía pues como un ejercicio más amplio, y también enmarcaba pues, de cierta manera como una recursividad joven para poder hacer las cosas. Este fenómeno de los colectivos de alguna manera se marca también como en los jóvenes, en las aperturas también profesionales después de graduarse, ver qué se va a hacer y cómo se buscan las maneras de empezar a producir. Pues aquí lo conocemos como portafolio, pero de repente son prácticas, posiciones o su misma línea de trabajo, a ver cómo se van a ganar la vida. Y con esta búsqueda, pues yo estudié 4 colectivos, 3 de ellos de España. En España el fenómeno fue muy fuerte y hoy todavía pues hay ciertas prácticas que se mantienen, y solo había un colectivo de Latinoamérica, pero de una manera muy representativa, porque también como que el diálogo, como ya teníamos los medios, el diálogo ya no era como de países encerrados, sino que toda esta gente sí hablaba en sí mismo. Y encontraba también eventos de arquitectura y como experimentaciones con la producción de equipamientos y cosas. Por ejemplo, en Venezuela, en cierto momento, como de la historia contemporánea, con un proyecto que se llama Espacios de Paz, y de repente ahí también se juntaban como todo un montón de cosas. Les comparto este inicio, que es como el más, es una cosa como medio fuerte o pesada para iniciar, y es que de alguna manera, en términos personales, pero también hablando como en la comunidad que hago parte o el ecosistema profesional, entendemos que nuestra estructura o nuestra propuesta de empresa es un proyecto de investigación en sí mismo, porque lo que hace es que a partir de esas reflexiones que cada una tenía, y de repente en la mía con el tema de los colectivos, la economía y la versión o la visión cooperativista de la economía es la que permite establecer una relación con una visión económica de sostenibilidad, y convertir todas estas ganas de que el mundo cambie o un mundo más bonito en trabajo, en día a día, en diversión, en algo que permite decir que hoy podemos hacer y pensar de manera simultánea. Entonces, cuando ya comprendí como todo ese fenómeno y que el colectivo es una actitud, ¿cierto? Más allá como de un grupo de personas, sino como una posición como de rebeldía, y funciona más como en una promiscuidad creativa donde el personaje o el sujeto, pues a partir de entender sujeto como una posición, una idea de la disciplina, te permite combinar y te permite hacer aquí y allá y hacer grupos y pasar de un lado para el otro y compartir, más allá de competir. Pues ahí nos metimos al mundo cooperativista. Y desde el 2020, en una investigación como desde el 2017 hasta el 2020, pudimos establecer como todas las líneas bases y las normativas y la historia del cooperativismo en relación con la arquitectura en Colombia, para poder fundar Convite como la primera cooperativa o empresa cooperativa de arquitectura de la historia del cooperativismo de Colombia. A partir de ese momento, pues hasta hoy hemos vivido una intensiva cotidianidad alrededor de poder posicionarnos durante toda la reflexión, y cómo explicarle a las personas por qué la empresa no es solo una empresa para generar capital, sino más bien es una empresa que genera
una riqueza mucho más ampliada, como la conversación sobre el bienestar o cómo establecer todas las estrategias para poder llevar la arquitectura donde de repente no había o no llega normalmente la arquitectura. Entonces es un poquito como de las publicaciones, las participaciones en los concursos, y hemos sido bastante activos en, mejor dicho, en todas las fiestas que nos invitan, vamos con toda la actitud, pero también pues poder establecer una manera de hacer y una identidad que nos pueda establecer relaciones con las empresas. Entonces hemos podido trabajar también generando servicios y generando preguntas que inquietan un montón a las empresas, y hacer proyectos con empresas grandes como Argos, como Confama, como universidades como EAFIDE, como Oxford, fundaciones como Berta Martínez, la misma Sociedad Colombiana de Arquitectos, pero también tener un mapa ya como en estos 5 años de estar metidos en Colombia, en la diversidad, en una diversidad muy amplia de territorios de Colombia, en una Colombia que es bastante difícil de llegar, o lo que llaman Colombia profunda, pero también como compartir con más amigos y con la red, digamos, de gente que quiere cambiar el mundo y para llegar a El Salvador o a México. Esto, pues lo estructuramos como en un portafolio de servicios, donde la cooperativa lo que hace es que, a ver, para que les quede claro, hacer una cooperativa de arquitectura lo que permite es hacer el ejercicio comercial y cobrarlo con IVA, como lo hace cualquier SAS, pero también hacer proyectos sociales y poder dar certificados de donación, como lo hace cualquier fundación o corporación, porque somos una ESAL. Entonces, en ese ejercicio comercial, somos capaces de hacer casas, reformas, todo tipo de edificios, hasta, digamos que nos interesa hasta la media escala, no nos interesan las cosas como muy grandes. Pero también hacer todo un portafolio de innovación social en términos de metodologías de participación, análisis de datos. Tenemos una metodología que se llama Sancocho Thinking y una tipología de arquitectura que se llama cacharros, que es una especie de producción del espacio a partir de unos dispositivos polifuncionales. Y complementario a eso, pues tenemos una agenda solidaria donde tenemos el Fonvite, Cooperar School, que son programas que funcionan a partir de donaciones o de cooperaciones con grandes empresas para atender el déficit cualitativo de vivienda o mejorar la infraestructura de escuelas rurales. Entonces, todo esto se conecta, claro, en una visión amplia. Pues aquí ponemos los ODS, digamos que estas son cosas que les interesa hoy para poder establecer una relación con el mercado, sí, cómo poder generar cooperaciones. Entonces, digamos que tampoco somos dogmáticos, como con entender que pues uno tiene que aprender a bailar de cierta manera, solo que uno ya tomando una posición, sabiendo que quiere bailar salsa, pues verá si baila rápido o despacio. Entonces también pues como para poder ir jugando, ir generando esa cotidianidad y poder hacer con todo, ¿cierto? En esa idea pues de promiscuidad creativa. Entonces hoy pues les voy a compartir un atlas de los procesos que llevan y que nos han llevado pues como a, digamos, a tener también unas fascinaciones como por ciertas materialidades o por ciertas cosas que uno va encontrando, y lo dividimos en dos. Uno es el bien común, y es como todos esos ejercicios que hemos hecho, procesos alrededor de comprender qué es el espacio común, qué es eso que está afuera del hogar, qué es eso que está el espacio compartido, la calle, el callejón, mejor dicho, donde nos encontramos, donde sale como toda la peor versión de nosotras y toda la mejor versión, ¿sí? Y el buen vivir, que sería la segunda categoría del Atlas, y es todo lo que tiene que ver con el hogar, la casa, la vivienda, el interior. Nosotros decimos que en la vivienda, que es donde se cocinan todos los problemas estructurales de la ciudad o de la sociedad contemporánea. Entonces, el bien común, pues vamos a empezar con un proyecto que hicimos en El Salvador, en el país, en un TCL, en un taller social latinoamericano de arquitectura. Nos invitaron para ser talleristas
y en asocio con Alejandro Alcázar, el otro tallerista, y más o menos unos 27 estudiantes. Este era el paisaje que teníamos en El Salvador, en la zona que se llama Suchitoto. Estas zonas más o menos 40 grados de temperatura a las 12 del día. Era una comunidad que se llama La Haciendita. Esa comunidad fue fundada por reinsertados como el proceso de paz. Yo no sé si el término, me excusan si no es el término, pero como del proceso de paz que tuvieron en El Salvador, como en la reestructuración, y esta era como una de las comunidades de los grupos que se bajaron pues de las armas y empezaron el proceso de paz, y llevan más o menos unos 30 años construyendo pues como el territorio, y tienen esta clase de dispositivos que es un apilamiento de madera, pues esto es para luego quemar y poder cocinar, pero una técnica muy interesante es porque logran tener como cierto orden en el paisaje. Entonces uno va caminando y se va encontrando estas cosas que de alguna manera pues nos permitió a nosotros solucionar también, porque la organización pues a la final no llegó con los materiales y teníamos solo 15 días para hacer un pabellón. Entonces, pues también como Natalia lo dijo ahorita, pues en el manifiesto, pues el gesto que nosotros atesoramos y tratamos también como de hidratar constantemente es las formas de la escucha. Sí, es como escuchar, es como el gesto creativo, para poder empezar a construir significado, resignificar o hacer esas traducciones técnicas que nos permiten llevar de la conversación hasta el material. Entonces ahí con los estudiantes del TCL y con esta falta de material y con este desierto o como esta cosa como tan árida y tan caliente, empezamos a conversar sobre qué podíamos hacer alrededor de esa cancha. Era una cancha, y entonces allá la comunidad decía, no, es que nosotros queremos ver fútbol, pero entonces hagamos unas gradas, unas graderías, y hagamos ellos llaman una champa, que es como esa ramada o esa pérgola, para sentarse ahí a ver la canchita. Entonces, digamos que también en esa cosa de estar mirando, y hay veces uno no solo es escuchar a las personas, sino escuchar a los lugares, o sea, que el lugar qué rayos está diciendo también, que suena, los pájaros, las cosas. Ahí nos dimos cuenta que pues ese tema de estar apilando la madera en cierto sentido utilitario también, organizando como todos estos paisajes, teníamos una cantidad de vallados y una cantidad de piedras de canto rodado tremenda, porque había una quebrada o una escorrentía que eso siempre estaba seco, entonces tenía todo ese material ahí o esa materia, y como no llegaron materiales a lo que nosotros solicitamos, entonces decidimos trabajar con las piedras. Y ahí el ejercicio durante todas esas casi 15 días fue cargar más o menos unas 520 piedras, y uno de esos árboles que habían ya viejos, ahí se cayó en una tormenta tropical, y lo teníamos ahí, y un vecino con una motosierra lo cortó a la mitad, lo troceó, y nos dimos cuenta de la calidad de madera que teníamos, en un piñón de oreja, y esa madera estaba durísima, estaba súper buena, súper bonita. Entonces lo que hicimos fue trabajar con los troncos, las piedras, y jugar con eso, pero casi que en ese ejercicio de 27, casi 40 personas cargando piedras, pues todos nos volvimos expertos en piedras, porque ya sabíamos cuánto pesaba una, cuánto pesaba la otra, y cómo empezábamos a ensamblar una con otra. Pero también cómo mezclábamos eso con algunos materiales reciclados de obras que estaban haciendo en las casas por ahí, y nos daban madera para hacer las formaletas, y con eso empezamos a organizar y empezamos a hacer esta clase como de andamiaje para poder hacer una cubierta. Si ven en el fondo de la fotografía, era la cubierta que ellos habían hecho de una manera muy natural. 4 columnas y unas tejas de zinc, y con eso pues tenían como su gradería, su espacio para ver fútbol a la sombra. Entonces nosotros no decidimos dañar esa, sino poner al lado la que hicimos entre todas, con
las bondades de la arquitectura y de la conversación y el intercambio de saberes para que vieran cómo valoramos aquí las piedras que ellos ya no valoraban y aquí se convirtieron en arquitectura, o también unas tejas, que ahí sí pues es un pecado que yo tengo encima porque me puse a partir estas tejas con otros estudiantes y yo pues no acaté que era asbesto cemento, entonces pues ahí tenemos un poquito de eso también en el cuerpo pero nos logramos hacer una buena textura y lograr hacer unas graderías que a la final terminaban como jugando muy bien como con el paisaje. Esto es lo que terminó en ese proceso, pues fueron 15 días de construcción. Y también lo importante de eso, ustedes vieron que había una maquetica y es que esto es una conversación súper rápida, creativa, de intercambio de saberes y de aprender haciendo. O sea, aquí el error cabe por borbotones y entonces cuando uno empieza a hacer los planos es porque ya lo logró y es para contar esa realidad que logró construir y digamos que todas esas conversaciones y toda esa información que logró escuchar de los lugares. Entonces los planos en estos ejercicios lo que permite es no hacer como la visión a priori del proyecto, sino más bien documentar el proyecto para tener unas memorias técnicas y de repente comprender o también poner esto en licencias abiertas para como un tipo de prototipo que alguien pueda probarlos y poner las notas, por ejemplo, que pongan cuidado con las tejas de asbesto cemento porque son súper peligrosas para la salud. Este es el combo y esto fue lo que logramos en 15 días. Luego de eso, pues tenemos un proyecto en el Caquetá, en San José de Fragua. Ahí logramos hacer, nos invitó la GIZ y otro colectivo para hacer un bosque de la memoria con una comunidad y un grupo de víctimas alrededor todo del proceso de paz. Entonces, este es el contexto. Esto es una escuela que se llama Escuela Don Quijote y casi que todo esto que ven verde fue sembrado por la comunidad y la organización de las víctimas en ese primer gesto como de sembrar para hacer un bosque. Entonces, pues ahí teníamos una cantidad de árboles que en un primer momento fue muy, pues como también de esos intercambios, esas cooperaciones con organizaciones internacionales, en este caso con unas organizaciones de Estados Unidos, que mandaron a traer unos árboles de la India, porque son los que representan como la visión de Gandhi, de la no violencia, y entonces los trajeron a este escenario amazónico, y de alguna manera pues esos árboles crecieron, pero pues unos sobrevivieron y la mayoría se murieron. Entonces ahí también empezaron las reflexiones como críticas alrededor del proceso de como, bueno, si aquí tenemos tantos árboles, ¿por qué tenemos que traer como que el significado de la memoria por fuera y X, Y, Z? Pero también nos volvimos a encontrar con las piedras de canto rodado porque la riqueza hídrica de la zona del Caquetá y del San José de Fragua es tremenda. Y teníamos una cantidad de piedras también, y como veníamos de la construcción del Salvador, entonces pues todavía pues como que eso se nos convirtió ya como en un sabor de cargar piedras, de tocarlas, de mirarlas, de ver esa porosidad, de ver lo que les aparece y todo eso. Pero esto es un poquito también como eso que les planteaba con el tema de los árboles traídos de por ahí, como de otros lugares, a un lugar que es como, que es ya el contexto amazónico. Entonces, cuando a nosotros nos hicieron el informe de un proceso de 4 años de conversación, resulta que ahorita estábamos cooperando con una organización alemana y muchos de los profesionales que fueron allá a hacer este proceso, pues instalaron esta clase de imaginario y es que las botas, pues como símbolo, entonces íbamos a hacer jardines de botas o íbamos a hacer jardines con llantas recicladas, y pues los talleres de imaginario donde pues poníamos unas carpas, unos espacios unos espacios para conversar y todo eso, pero nos interesó mucho la parte de arriba porque estos materiales que son reciclados pues es muy extraño porque de alguna manera en los paisajes como los que teníamos ahí pues teníamos muchas piedras y teníamos como esos musgos y teníamos unas temperaturas, unas atmósferas que se comen lo que sea. Entonces la combinación de entre esa realidad amazónica con estos imaginarios en muy buen rollo, como para construir significados de reconciliación, a nosotros no nos cuadraban mucho. Entonces decidimos
definitivamente basarnos en esto, y es en una relación, conversando también con comunidades indígenas de la zona, y es que las piedras son como las abuelas, entonces trabajamos la piedra como materia para conversar como de manera retrospectiva, y el tema de los árboles como la vida en proyección, entonces como la memoria en prospectiva. De ahí, pues también en estos procesos es bien chistoso porque pues como estas cooperaciones no están acostumbradas a hacer arquitectura, sino más una asistencia técnica para el diálogo, entonces pues no dejaron plata para hacer arquitectura, y esto es un parque, esto es un bosque de 4.000 metros cuadrados que nos tocó hacer con 80 millones de pesos. Entonces desarrollamos con esa posición sobre las piedras y los árboles, que íbamos a usar todas las versiones de las piedras, tanto como la piedra de canto rodado hasta el cemento, para desarrollar unas huellas que tuvieran museográficamente las fechas importantes del diálogo. Desarrollar un sendero que sonara y que fuera completamente permeable para que el agua fluyera y el ciclo del agua, pero que fuera como un canto rodado. Unas ágoras que nos permitiera combinar las piedras con unas bancas baseadas de cemento en unos monolitos que fueran así como unas piedras, pero con formas ya geométricas definidas, un centro como un espacio de escucha que ellos le llamaban kiosco. Entonces ellos decían pues como que no, es una cubierta con unos como los de la piscina. Entonces pues de alguna manera lo que nosotros encontramos en este dispositivo es que era imposible cambiar ese imaginario. Entonces cualquier cosa que nosotros hiciéramos como especulativa no iba a ser bien vista. Entonces lo que hicimos fue dejar el kiosco a 4 aguas, como lo tiene cualquier piscina, en una buena dimensión, y lo que hicimos fue girar la losa. Y al girar la losa, la cubierta, que es cuadrada en planta, no se enmarca con la losa, sino que la rompe. Y eso se genera como unos excedentes de losa, donde la gente, cuando no está lloviendo, pues puede tener como más congregación alrededor de ese centro, que es donde se está conversando. Y lo que logramos en esta conversación es que en vez de hacer jardines con botas recicladas y ponerles tierra y ponerles unas flores, más bien que usáramos las 48 botas que ya teníamos en el proceso de diálogo y las usáramos como un molde para hacer un concreto, un cemento, y que en una bota pusieran como toda esa visión retrospectiva, y en la otra bota pusieran toda esa perspectiva, y que hiciéramos un jardín de botas hechas. Entonces lo que hicimos fue entender el proceso, donde a la bota se le aplicaba aceite quemado de carro, luego le aplicábamos pues la mezcla del cemento, la mezcla, luego se dejaba fraguar y se desenmoldaba, y teníamos una cantidad de piedras ya diseñadas o con las formas de las botas que ellos tenían. Entonces este es el resultado de este tipo de proyectos. Como pueden ver, la temperatura del paisaje cambia. Esto es a partir de un aguacero, esto no se inunda para nada, esto suena un montón. Entonces, por ejemplo, había parte del grupo de víctimas que tenía problemas con la visión, entonces con el sentido pues de la vista, y entonces eran muy impresionados porque podían caminar todo el bosque, seguía siendo permeable y de tierra, pero cuando caminaban por este sendero eso sonaba de otra manera. Entonces de una cogían como la percepción de eso, y de alguna manera se volvió muy áptico también como la experiencia en esos primeros días, y logró pues construir otra clase de imaginarios, porque nos estaban pidiendo poner un pasamanos para poder que la gente se guiara, que tuviera como esa condición pues como física. Eso es una cosa muy natural debajo de los árboles. Y en esta materialidad pues empezamos a desarrollar esa cotidianidad. Durante la construcción, claro, entonces las personas empezaban a decir, vamos a pintar de colores las bancas, las piedras. Es como todo eso lo pueden hacer, pero hasta que lo terminemos todo, y por favor dense la oportunidad como de sentirlo así limpio,
y van a entender por qué de repente las piedras van tomando un verde, pero si no, pues se puede meter pintura y tranquilamente pues va a funcionar muy bien. Las huellas de concreto, en las huellas de concreto, entonces, por ejemplo, la gente las empezó a pisar cuando las estábamos vaciando para dejar una huellita literal, entonces casi siempre era como una huellita del papá, de la mamá, del niño, de la niña, y así. Y este es el centro de escucha, donde este es el giro que les digo, que ahí de una se ve, entonces claro, es el kiosco, pero de alguna manera pues se toman unas decisiones materiales que permite que no sea un kiosco de finca, de piscina, sino que pues pueda tener como el sentido y la identidad de todo este proceso de diálogo, porque seguía abierto pues como para seguir construyendo. Y este es el monumento colectivo de todo el grupo que termina de construir ese paisaje de la memoria en el Caquetá. Este proyecto se ganó ese premio de la categoría responsabilidad social y ahorita estamos en la negociación porque van a financiar la segunda etapa del Bosque de la Memoria. Aquí tenemos el puente colgante, que esto fue una constructora que está construyendo la vía al mar 1 en Santa Fe de Antioquia y hacia Urabá, y este es el puente El Paso, que es como el tercer puente que se construyó sobre el Cauca, y ahorita con la construcción del nuevo puente a la vía Mar 1, entonces este queda obsoleto y la idea era peatonalizarlo. Entonces nos llamaron para hacer la propuesta y lo que hicimos fue entender que en Santa Fe de Antioquia, que es occidente de Antioquia, se ha construido un puente en cada siglo. Entonces, pues tenemos el puente de Occidente, que es un atractivo turístico, tenemos el puente El Paso, que fue como el puente moderno, y tenemos hoy el puente del Mar 1, que es como ese monolito que hacen en concreto y que ahorita pues está funcionando de una manera mucho más rápida y contemporánea pues alrededor de eso. Pero esto, pues este tema del puente El Paso pues nos permite tener un circuito peatonal muy interesante que coge de Santa Fe de Antioquia, lo conecta con esos puentes, con el puente de Occidente turístico. Entonces hay un asunto ahí donde pues el puente de cierta manera es estratégico para una visión como de desarrollo del turismo y de cosas pues que van a pasar pues ahí en el territorio con la vía Mar 1. Y con eso que nos contaba la constructora, pues nosotros lo que hicimos fue hacer un imaginario de un puente colgante, el puente colgante de Paso Verde, porque pues nos impresionaba mucho poder hacer un puente lineal, o sea, el parque lineal del del puente verde encima del Cauca, o sea, hacer un parque colgante encima del Cauca, que es como la segunda río más importante que tiene Colombia. Entonces alrededor de eso pues también poder establecer unos diálogos como mucho más creativos para decirle a la constructora que no es un simple espacio público, sino que es una cosa de relevancia y como de interés también hasta nacional para que gestionaran más recursos y todo eso. Entonces una de las premisas es que fuera como permeabilidad, el tema de las atmósferas, y las transiciones, cómo pasaban como del puente al río y luego el puente y luego como a las zonas urbanas. Hicimos todo un despliegue pues de dibujos en plantas, en sección, poder entender las secciones paso a paso, lupa a lupa. El tema de la permeabilidad creo que es muy importante dentro de los ejercicios que nosotros hacemos en temas de espacio público y en estos procesos, pero también comprender que la permeabilidad pues la gente muchas veces que no tiene pues como digamos que esa sensibilidad, pues la entiende como pantanero. Entonces, ¿cómo establecer conversaciones de intercambio de saberes para establecer como los valores, las bondades y las cuestiones críticas de cómo establecer una relación creativa o material también de los proyectos? Entonces, nosotros hicimos como cada una, la calidad del dibujo también es como poder establecer una línea lenta, también que el puente de repente que si tuviéramos una emergencia lo pudiéramos usar con que pudiera pasar carros, que pudiéramos tener unas estaciones, pero ahí pues todo un despliegue
bien interesante porque era como estar muy conectado con el territorio, pero pues también muy encapsulados en este dispositivo que ya estaba construido y que tiene un montón de bondades. Cómo generar sombra también en un lugar que es bastante caliente, es el Cauca, cómo generar unos pabellones, pero ahí también cómo de alguna manera aprovechar, digamos, que todo ese capital material que tienen las constructoras de vías, donde hay un montón de varillas, un montón de aceros, un montón de piedra también, y usarlo como de manera franca para establecer estos paisajes como de transición. Pero también como ya llevándolo a un extremo, como de una zona tan caliente, como en esa estructura verticales que tenía el puente, poder establecer unos sensores y unos aspersores a tal punto que cuando haya como un pico de calor podamos disparar y construir una nube refrescante, y casi que también en un ejercicio así como de referencia, como de Diller Escofidio con esta nube que construyó, pues tenerlo aquí y jugar pues como con el puente y ya también como darnos esta libertad también como de a ver si copian, ¿cierto? O estos pabellones que lo que hacían era entender el gavión ya no como una estructura de ingeniería, sino como una estructura arquitectónica, pero que se usaba para poder establecer unas pérgolas que en vez de usar madera, pues usábamos todos estos elementos de metal que ya tenían las constructoras, comprada por borbotones, y que cogíamos las piedras y las convertíamos en ese tamiz para poder generar una sombra. Entonces casi que la piedra que empezamos a hablar del Salvador, hasta esta se nos convirtió en ese diálogo entre materia, material, arquitectura y significado en una diversidad de territorios, hasta construir pues o el imaginario pues de un puente colgante encima del Cauca. En yo no sé cómo voy del tiempo, ¿voy bien o ya me pasé? Ahí es que no los veo o me desconecté. Hola, sí, te estamos escuchando. Ya llevas 45 minutos más o menos, si quieres, Listo, voy a hacer minuticos. Sí, voy a terminar en 10 minutos, se los prometo. Dale, está bien. Esta es la categoría del buen vivir. Y aquí lo que trajimos fue unos proyectos donde tenemos un concurso de arquitectura que sacaron en el 2019 para pensarse el barrio Sinaí, que el barrio Sinaí es el barrio que queda al frente del Tricentenario, que es uno de los barrios que hoy está en discusión con la versión de Parques del Río Norte. Entonces, casi que todas las visiones de desarrollo de la ciudad lo que hace es que tienden a borrar esta huella urbana que pues tiene todos los errores del mundo en términos de las necesidades de la sostenibilidad de la ciudad contemporánea, pero porque, por ejemplo, están ocupando el 94% del suelo del barrio, o sea, no tienen espacio público y tienen unos callejones, unas servidumbres, casi que todo lo ocuparon por completo, pero pues de alguna manera pues esto hace parte de la memoria y las realidades construidas de la ciudad. Sería demasiado violento tomar una posición de tabula rasa y no darse la oportunidad de qué tipo de creatividad podríamos sacar en esa combinación del mundo informal y lo formal, ¿cierto? Así sea para deformar lo formal o para comprender un poco más que lo informal no es tan informal, sino que son otras formas que uno técnicamente podría traducir y poner a favor también de soluciones muy prácticas, ¿cierto? Entonces, este concurso, cuando lo sacaron, lo que hicimos nosotros fue un ejercicio más de etnografía y de unos levantamientos, y fuimos pues como a hablar con la gente de allá, conseguimos amigos para ir a disfrutar como del espacio, comprender las calles, las callecitas, las servidumbres, las métricas del barrio y en esa medida también como los tipos de arquitectura de los procesos, pero también de la diversidad de los encuentros y toda esa etnografía también que es la que le da como las texturas y la vida pues a todo esto. Entonces pues ya también llevándolo al punto es como que ver el modulor del Sinaí no es ese modulor de las medidas de la construcción de la construcción de prefabricados, sino que es el modulor de la autoconstrucción. Y ese modulor de la autoconstrucción es poroso y es híbrido y de repente también es biodiverso y tiene de todo un poquito y le nacen cosas y mejor dicho es una exuberancia de vida por completo.
que nos va a poner en unos apuros tremendos para poder proyectar arquitectura. Entonces, pues ahí nos empezamos a hablar sobre el tema de arquitectura progresiva y de unos 3 principios, y es como que el barrio debería ser siempre que somos de calle. En los barrios no se habla de espacio público, sino de calle, que es una actitud de encuentro, que todos cabemos, y que somos convite, o sea, que podemos participar porque pues, nosotros sabemos por qué hacemos, y estos barrios son pura sabiduría. Entonces, en el tema de todos cabemos es donde de alguna manera encontramos también cómo podíamos hacer estrategias de ocupación y de tipologías de arquitectura que combinaban una visión progresiva, de más allá de la renovación urbana como de la innovación urbana, y organizar las comunidades en micro colectivos para ir gestionando la vivienda en un tipo de gestión de cooperativas de vivienda, donde se iba generando la huella de una manera como organizativa y generando excedentes para que nueva gente pudiera venir a vivir al barrio. No en los números que, por ejemplo, pasar de 110 familias a tener 45.000 familias, como lo planteaban en Naranjal en su momento, en un barrio que tiene renovación urbana en Medellín, sino en unos números que nos permitieran poder tener más capacidad, pero sin perder esa escala de la vecindad. Esto fue el resultado. Entonces, claro, se generan unos vacíos al interior bastante amplios y unos pasillos más tipo servidumbre, más con otras cercanías, más con otra clase, y esto lo logramos hacer, y esta clase de imaginarios, claro, llevándolo también como en una posición muy vehemente como a la fiesta, al sabor, al sonido, al foforro, pues a lo tropical, ¿cierto? A la necedad que nos caracteriza, y a esa construcción pues que va de manera paulatina. Ese concurso no lo ganamos, y ya, ahí pudimos establecer diálogos con el Sinaí, con los amigos de la Casa Amarilla, bacano, pero también en esta categoría pues hemos podido hacer unos ejercicios ya en ese ejercicio comercial o de establecer unas relaciones con el paisaje, y es en esta casa que es la Casa de Ladera, en La Estrella, donde el cliente pues nos pide una casa de 400 metros cuadrados, en una condición topográfica bastante pendiente, y nosotros nos fascinamos como con poder diseñar un acceso donde la escalera pues sea como el recorrido para subir y entrar, y sea como una especie de jardín. Entonces eso fue como la fascinación de cómo pensar una casa que a la final era como la escalera, el corazón de todo, que era una transición, y luego poder modular y poder acomodar los programas. Entonces se hace un basamento donde la escalera se acomoda y tiene esa sorpresa como de pasar de la afuera a un patio interior, parqueaderos y una zona de juegos. Esto es una casa pues de lujo, y poder tener una zona social abierta con todo, y la zona de habitaciones, y casi que el programa pues funciona en sí cada uno independiente. Y el tema de las aguas y los aleros, porque pues la fascinación que tenemos con el tema de la arquitectura colombiana es que pues una buena casa, como lo dice popularmente las comunidades, es que una buena casa colombiana es una buena casa que tiene un buen sombrero y unas buenas botas. Entonces aquí pues teníamos un basamento muy duro, y luego pues toda una solución de unas cubiertas a aguas nos permitía tener unos aleros bastante grandes, como tener esas transiciones y esa relación. Esto fue lo que se logró construir, esas escaleras que combinan todos los módulos, y obviamente pues luego apareció las necesidades reales pues de las personas que habitan, por más que les interesara el concepto y todo eso, cuando se mojaron la primera vez, entonces mandaron a poner estas pérgolas sin avisarnos tampoco, sino como cuando llegamos ya, ay, mira, hicimos esto tan bacano y tal, y es como que, claro, en términos, digamos que a mí no me gustó mucho, pero pues qué rayos, la felicidad y la cara que tenían ellos
porque su casa de todas maneras seguía funcionando y estos jardines estaban como muy bien. Entonces pues eso a mí también me daba felicidad y me ayudaba también, o nos ayudaba también a nosotras, como a mirar la casa más al detalle y por dónde pues nos gustaba verla y por dónde no, y cuáles fueron como los errores y cuáles fueron también como las cosas que de alguna manera pues dejamos que los clientes sean. Estas son dobles alturas, una relación con el paisaje siempre muy abierta, tema de la mampostería, y en la noche poder tener como muy claro como esta especie de faro, que es la casa, y decirle a la gente que la va a habitar también como de repente tener una luz cálida y más bajita sin tener los reflectores, pues nos permite tener una casa más sana. O esta casa, que también es una casa de 150 metros cuadrados, que es la casa de la montaña, modular, para una familia de diseñadores, donde nos piden hacer una estructura que permita hacer proyectos de microproyectos cotidianos de ellos pues como diseñadores. Entonces hicimos un esqueleto donde nos separamos del suelo en palafitos, para que el ciclo del agua pudiera seguir, y un esqueleto de 3x3 metálico que nos permitiera tener un tipo de cerramientos, y unas cubiertas a aguas que nos permitiera tener la luz solar para calentar y la sensación térmica tremenda. Cuando separamos la casa del suelo, pues lo que nos dimos cuenta es que logramos que la casa nunca tuviera humedad, y con los techos, pues tenerse una sensación térmica como cálida bastante tremenda. Esta es una casa que tiene habitaciones a un lado, un centro de cocina y sala, y otras habitaciones al otro lado, porque pues decían los padres que pues ellos vivían en una y luego pues la otra era como para las hijas, para cuando llegaban de fiestas ya estuvieran grandes y pudieran hacer eso. Pero lo bonito del diálogo con estos diseñadores es que nos permite también llevar a un punto de una obsesión también como de coleccionista y absurda de diseñarlo todo, una conversación con ellos, pero no para que se construya, sino para que ellos de alguna manera tuvieran una base dimensional y hicieran las variaciones que quisieran. Entonces esta casa más o menos tiene unos 500 planos de todo, y empezamos el proceso constructivo. Es algo muy industrial, pero pues empieza a tener esto, es un muestreo. Entonces Marcos y Diana les da por hacer una puerta de cierto tipo, hacen la puerta y la ponen. Aplican madera y la ponen. Esto es el interior. Como pueden ver, el sol y las aperturas del cielo pues le dan cierta calidez y están dirigidas para usar la mañana y la tarde. Entonces este es el paisaje que se hace. Esto es un poco como los detalles donde podemos ver también, y es como que estas casas o este ejercicio comercial nos permite enmarcar como la vida, la cotidianidad y esas otras cosas que de repente a las revistas no les interesa, pero a nosotros nos interesa más que los muebles de diseñadores, como la cotidianidad y las sonrisas de la gente haciendo y deshaciendo. Para terminar, pues esto, y es una casa en la Comuna 13 en el marco del FONVITE, que es nuestra metodología de mejoramientos de vivienda, y es que nosotros en el 2021 diseñamos una metodología de autoconstrucción dirigida para atender el déficit cualitativo de vivienda, donde pudimos hacer un ejercicio con Argos como el primer prototipo, pero llevar la arquitectura a estos barrios para atender el tema de las casas y el déficit cualitativo de vivienda. Entonces ahí lo que nosotros logramos meter y conversar con Argos es la importancia de la arquitectura y las bondades de la arquitectura a la hora de atender un tema de calidad o de cualidad. Entonces casi que el asunto es poner profesionales hacer estas cosas, que tengan planos, que tengan isométricos, y que todo ese material que es muy disciplinar y profesional sea parte de la memoria, y que la gente quede con todo esto para que aprendan a leer planos, a planear y todo eso. Ellos en un principio no nos creían mucho, pero luego cuando empezamos a desarrollar más el tema de formarnos en el SENA, cada uno miembros de la familia, para hacer los procesos constructivos que íbamos a hacer y tener información técnica, más todo ese conocimiento, más todo el conocimiento popular, pues logramos hacer 200 mejoramientos en 5 meses en 4 barrios de Medellín. Fue una locura. Y
poder llegar a este punto, por ejemplo, donde esta era una de las casas, donde una casa es una terraza, esa terraza tiene un baño, como lo pueden ver a la derecha, y las paredes eran unos trapos ya muy dañados, que delimitaban pues como la visual, pero esto no protegía nada. A llegar al punto donde poder promover, poder hacer unos herramientas, llegar a tener un apartamento con una cocina, con una sala, con 2 habitaciones y con un baño, que ya no es esa terraza, sino que pasar a tener una morada y poder tenerla construida hasta este punto. No nos alcanzó para la terminación o los acabados, pero logramos recoger tantos ladrillos y en todo esto que con el ladrillo desarrollamos un detalle constructivo que nos permitió hacer los sillares de las ventanas, partiendo los ladrillos a la mitad y convirtiéndolos en calados. Y ese calado lo convertimos en textura de todos los lados. Entonces también los habitantes de la casa de alguna manera nos decían que este ejercicio les había permitido ya no solo estar pensando en que la casa era para protegerse, sino que la casa era para disfrutarse, porque disfrutaban ese tipo de luz que tenían en el baño o ese tipo de luz que entraban por las ventanas. Aquí ya pues tenemos la aplicación de las ventanas y pues este ejercicio de los mejoramientos es el que se ganó la Bienal, un premio en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura. Esto es Convite. Y de alguna manera, pues nosotros somos formalistas, ¿cierto? Nos gusta mucho, pero en este sentido, como lo plantea Bruce Lee, y es que nos gusta abandonar las formas como el agua. Si viertes agua en una taza, se convierte en taza. Si viertes agua en una botella, se convierte en botella. Si viertes agua en una tetera, se convierte en tetera. El agua puede fluir y puede golpear. Sé como el agua, mi querida amiga o mi querido amigo mío. Pero también es porque de alguna manera pues entendemos que la arquitectura y nuestra cotidianidad es el medio con el que nos conectamos en el hacer y en el pensar. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama La Polita, que es conversatorios para hablar de arquitectura a partir de un formato más desprovisto como de cartones, sino más bien como de pasiones y ocasiones. Y pues este manifiesto que ya lo leyó Natalia, pero lo reitero, y es que la arquitectura es cooperación por naturaleza, la arquitectura es recursividad geográfica, la producción del espacio es una experiencia transdisciplinar, las formas son inteligencia colectiva, el proyecto es fluido entre formatos, el diseño es construcción y la construcción es diseño, la creatividad es técnica, la técnica es memoria, el gesto creativo es escuchar y el acto construido es documentar. Y esto es muy importante porque de alguna manera todos los que estamos acá involucrados, tanto los que están empezando la vida en la arquitectura como los que ya llevamos ciertos lados, pues la labor social es promover la cultura arquitectónica para que la gente pueda disfrutar como nosotros disfrutamos del espacio, pero también para que la gente pueda sentirse en confianza y contar con nosotros y cooperar para producir el espacio. Gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Panris, qué bueno esa rebeldía, o sea, yo no hago sino pues como esa rebeldía de la que hablabas al principio, que a la final pues no es rebeldía, sino que yo creo que es como buscar hacer bien las cosas, ¿cierto? Poder hacer una buena arquitectura, pero no pensar pues como en esa buena arquitectura de revista y que nos aprendimos en la academia, sino hacer bien las cosas para y con todos. Yo creo que también es como ese cambio, pues venimos de un discurso donde se habla así, arquitectura para la gente, pues obviamente, pero creo que hay un asunto muy valioso y es que también es con la gente, o sea, me parece un asunto bien interesante y creo que también nos muestras cómo los arquitectas, los arquitectos, nos volvemos unos agentes de cambio y también nos podemos volver o deberíamos ser esos actores políticos y también esos actores
económicos en el territorio, ¿cierto? Que a veces siempre hay como tanto temor de emprender estas búsquedas y creo que Convite pues ha funcionado muy bien y esos actos de rebeldía creo que nos han tocado las fibras a muchos y a muchas. Por aquí en el tablero hay un comentario de María Verónica, que la tenemos por acá. Entre el público dice que te agradece la presentación y agradece también la forma de intervenir el territorio, lo ve como una agencia afectiva entre las diversas formas de materia, incluyendo los humanos, en esto que denomino materia. Me interesa mucho la cuestión de que los planos no presentan una idea, sino que sirven como una narración de lo ya acontecido. El asunto de que la arquitectura es un medio también para narrar. Me parece que es como si se estuvieran cambiando de la condición impositiva y a veces imperativa del proyecto y la norma que lo acompaña por una cuestión que surge de acuerdo por procesos de cooperación, lo cual patenta el sentido evolutivo que deriva de lo colectivo, no solo como grupo, sino también como una forma de aprendizaje en comunidad, va hacia la cooperación como operación cooperativa y desemboca en el convite, invitación para hacer entre todos, que deviene de un sentido ancestral. No sé si hay más comentarios, alguien que tal vez no los deja acá en el tablero y quiere comentar, no lo sé. Yo tengo una pregunta, mi nombre es María Victoria, de aquí del programa. Con este último proyecto de las viviendas, digamos de esos mejoramientos de vivienda, las decisiones propiamente de los proyectos como tal, ¿cómo era ese diálogo con la comunidad? Porque nos contaste con los interesados, las familias, nos contaste un poco de la capacitación que tuvieron en el SENA, pero digamos las decisiones finalmente de cómo organizar su casa, cómo fue ese diálogo allí. María Verónica, ahí, pues estos proyectos tienen, es una cooperación mucho más amplia. Entonces, están las personas que financian, que son los que ponen los topes de lo que debe valer cada uno de los mejoramientos. Están las organizaciones que hacen la gestión social, o sea, los que seleccionan, los que forman como el grupo de beneficiarios, pues ahí aparecemos las técnicas o los técnicos o Convite para desarrollar el mejoramiento con la gente ya beneficiada. Entonces, cuando ya estaban beneficiados, pues ellos ya sabían también como que, por ejemplo, teníamos 7 millones para hacer pisos, baño o cocina. Y entre esas cosas, nosotros empezamos a hacer los diagnósticos con la gente, que eso es muy bonito también, y es que el proceso participativo no es precisamente para proponer, sino para concebirlo todo. Entonces, hacer el diagnóstico con ellos, medir la casa, ellos empiezan a ver los planos y es como que es como un plano, y se mide así, y se hace así, entonces que la vista, que las secciones, que los isométricos, hasta maquetas se hacían en cierto sentido, y luego, como listo, entonces la cocina puede cambiar esto otro, esto no alcanza, y terminamos haciendo manuales como de procesos que ya sabíamos que se iban repitiendo y que ya iba como una aceptación y como cierta simbología también de las cosas que es como ya como acuerdos. Y ahí entonces estaban los planos individuales, los planos de los manuales, y toda la conversación también de solucionar en el día a día cada una de las ejecuciones. Son ejecuciones que uno más o menos hace en 2 semanas y media, 3 máximo, ¿sí? Entonces es una cosa así como de mucha rapidez, pero cuando se termina la obra, se entrega todo el librillo con los manuales, con los planos, con toda la conversación y todo eso. Tenemos familias que tienen los planos enmarcados al lado de los diplomas
pero también de lo más bonito que nos ha pasado ahí, María Verónica, es que pues ustedes vieron todo el despliegue de arquitectura que tiene Medellín en las periferias y eso, pero lastimosamente ese esfuerzo tan grande pues no significa nada porque de alguna manera pues ha sido también muy antipática, ¿cierto? Digamos que una Biblioteca España desplazó 400 familias. Entonces nos siguen diciendo ingenieros y todavía la gente ni siquiera conoce las bondades de la arquitectura. Entonces cuando nosotros nos metemos a las casas y a los barrios, eso es generar confianza es súper difícil. Pero lo más bonito es que en la Comuna 13, después de terminar un mejoramiento donde un niño estuvo muy partícipe con Margelín, que fue la arquitecta, y se hizo un bien muy llaves, justo en esa casa fue el gerente de Argos, y este pelado llega y le explicó todo el proceso, le explicó un poco que una planta era ver como gallinazo o como dron, en las secciones era como partir salchichón, y les explicó todo lo que se hizo ahí y todas las cosas, y terminó diciendo que quería estudiar arquitectura. O sea, que una de las 200 casas que un niño de esos le diera por estudiar arquitectura y tener un colega, que ojalá, pues ahí obviamente lo primero que hicimos fue decirle, por favor, algo es una bequita, ojalá le cumplan, o porque, pero pues pasaron estas cosas así, pues de repente poder tener unos colegas ya del barrio así netos, y poder como tener como mucha más comunidad alrededor para tener más diálogos técnicos pues alrededor de esto, ¿cierto? Lo otro también es que hay un interés ético de entender la autoconstrucción, de entender estas formas populares y territoriales desde una visión técnica. Entonces, ahí nos permite, por ejemplo, tomarle medidas al convite, pero también saber cómo establecer diálogos para que la gente sepa que han cometido unas irregularidades con la norma que los puede poner en peligro, ¿cierto? Y que fácilmente una alcaldía los puede sacar del barrio porque les puede pedir norma y eso se los lleva por delante. Entonces, en ese sentido, María Verónica, es una cooperación pues más amplia. Nosotros ya aparecemos también en cierto grado, en cierta definición, y la autoconstrucción también nos permite que el proceso de participación y definición sea trabajando y no sea asistencialista. ¿Qué significa? Que normalmente en un mejoramiento las familias ponen el 10% en efectivo. Como esto era autoconstrucción o es autoconstrucción, las familias en tiempo nosotros lo cuantificamos y sumaban el 33% del mejoramiento. Esto es un esfuerzo bastante grande de las familias para trabajar ahí, ¿sí? Que en algunos casos teníamos excedentes y se podía remunerar, pero en otros, por ejemplo, era tener su mejoramiento y decirle a Argos, que fue en un primer momento decirle a Confama, yo no puse el 10, yo puse el 33, ¿cierto? Aquí estamos hablando es de una cooperación, y aquí estamos así, bueno, mejor dicho, eso dignifica por completo un montón la cosa. No sé si te respondí y si me alargué también un poquito más, Sí. pero es que me emociona. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí que quiera comentar algo? ¿Alguna pregunta o un comentario de cierre? Bueno, no, encantadísimas y encantadísimos otra vez de tenerte acá. Muchísimas gracias a Panris, a los que se conectaron, a los que participaron. Por ahí alguien levantó la mano. No, Camilo estaba aplaudiendo. Mil gracias, seguramente por aquí te vamos a volver a tener. Creo que ya también todas y todos capturaron la información de Convite, los pueden seguir en Instagram, los pueden seguir al correo. Creo que podemos tener una comunicación muy fluida y directa con ellos. Ese tema también de la confianza, de cómo nos contamos también estas historias alrededor de la arquitectura. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por sacar el tiempo a esta hora, y pues a Vero también. Yo creo que las cosas bonitas
de todas estas posiciones entre prácticas y posturas también, pues es ir haciendo como una especie de tejido también de alcahueterías, de afectos y de efectos también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con María Verónica hemos podido establecer una conversación que ha construido significado, como que entre la práctica y las palabras, y celebrarnos mucho cuando nos encontramos físicamente. Entonces, mejor dicho, gracias, Vero, también por parchar aquí y venir a esta convocatoria. Y ojalá que aquí todas, pues como que de alguna manera acepten la invitación como de vivir esto de manera apasionada, disciplinada o indisciplinada también. Para el disfrute, ¿sí o qué? Para que sea divertido. Gracias, Ver. Gracias a ustedes también, Gracias. muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Que descansen, qué bueno verlos. Chao. Muy bien.